¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de un tema muy poco hablado, realmente solamente una vez en toda mi vida he escuchado hablar acerca del tema de la autoridad espiritual. Y si bien en los colegios bíblicos se enseña, a veces como que en las iglesias por alguna razón no se enseña. Autoridad espiritual, creo yo, que a veces se tiene como una incomodidad para hablar acerca de esto, porque por lo regular a quienes nos toca hablar de la autoridad espiritual, pues es a los pastores, y hay quienes pueden pensar que la autoridad espiritual, y alguien lo ha dicho, y algunas personas lo llegan a comentar, que la clase de autoridad espiritual se utiliza para manipular a la gente o para controlar a la gente. Y ahora sí, como dijo el tuerto, ¿verdad? Me tapo un ojo y nada que ver. O sea, nada que ver con eso. Vamos a estar aprendiendo que la autoridad espiritual es un concepto en primer lugar bíblico. El orden de autoridad en la Biblia está claro y delineado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y de que tú entiendas estas leyes depende el éxito o el fracaso, no solamente de tu ministerio. Estamos hablando del éxito o del fracaso de tu familia, porque la autoridad espiritual se aplica y funciona en la familia, porque Dios estableció autoridad en la familia que debe respetarse. Y estamos hablando también de la sociedad, estamos hablando de las leyes terrenales, estamos hablando de las leyes eclesiásticas, estamos hablando aún de las leyes físicas. Las leyes físicas, la ley de la gravedad, tú ignoras la ley de la gravedad y te vas a hacer daño. Si tú saltas de un tercer piso, ignorando que hay una ley universal de la gravedad que dice que todo lo que sube tiene que caer y que algo no para hasta que pega en el suelo. Si tú ignoras esa ley, vas a sufrir consecuencias. Y todos observamos las leyes de la termodinámica también, por eso es que evitamos accidentes y tenemos cuidado. Ahora la autoridad espiritual es una ley espiritual. Hay un orden de autoridad y es de lo que estamos hablando. Específicamente estamos refiriéndonos a lo que tiene que ver con el orden espiritual en la iglesia. Todo liderazgo, todo líder, independientemente de la función que tú tengas en la iglesia, es supremamente importante que entiendas lo que es la autoridad espiritual, para que cuando tú la entiendas, puedas así respetar la autoridad. Puedas entender que el reino de los cielos funciona y se maneja a través de autoridad, y hemos estado hablando de lo que es la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Y qué les parece si ya para entrar en materia, porque ya es hora de comenzar y creo que ya tenemos a la mayoría de mis hermanos que ya están en línea? Tenemos también aquí le damos la bienvenida a Verónica Méndez, también conocida pues como Claudia, y Osnaya, y creo que David también está por ahí, a Fabiola, Ivonne, Lupita, gracias, tal vez por ahí está también pues su esposo. Y bueno, les damos la bienvenida a todos. Aquí está también mi esposa ya en línea, Fabi ya está en línea también, Edward, está también Brenda en línea, Aníbal, gracias por acompañarnos. Y vámonos, comencemos. ¿Qué les parece si pues vamos a la escritura? Y vamos a la escritura que nos está llevando ahorita. Así que dice
el Romanos 13. Estuvimos leyendo un pasaje muy largo acerca de Romanos, pero hoy vamos a estar hablando voy a leer solamente esta porción, los primeros versículos, que dice que sométanse todos a sus autoridades superiores. Entonces, Romanos nos está explicando que debemos someternos. Someterse quiere decir que obedezcas, que te pongas bajo las órdenes de la autoridad superior, quien esté encima de ti. Una de las cosas que aprendemos en la autoridad espiritual, y voy a pedirle que lo pongan por ahí en el chat, me lo pongan, ¿sí? Todos tenemos alguien a quien darle cuentas. Quiero que me lo pongan, mis hermanos, en el chat. Todos tenemos alguien a quien darle cuentas. O si lo quieres resumir, yo tengo que darle cuentas a alguien. O si lo quieres poner más corto, yo tengo que obedecer a alguien. El orden de Dios es que todos estamos bajo autoridad de alguien, o bajo la autoridad o la cobertura de alguien. Luego dice este versículo, porque toda autoridad es de Dios, ¿sí? O es delegada, dice, es delegada por Dios, dice, y establecida por Él. Así que quien se opone a la autoridad, a Dios resiste. Vimos la semana pasada, en muy cortas palabras, resumiendo un poco, vimos la semana pasada que Dios, el trono de Dios se centra o se basa en autoridad, y que Dios, de su autoridad, Él gobierna todo el universo por medio de su autoridad. Él da la orden y todos los seres obedecen a esa voz. Entonces, Dios también delega autoridad en la tierra. Dios le delegó autoridad a los hombres. Entonces, quienes están en la tierra, quienes son autoridad en la tierra, ellos están sometidos a esa autoridad. Ahora, quien obedece a su autoridad, escúchame, eso es muy importante, necesitas anotarlo. Quien obedece a la autoridad delegada, a la autoridad inmediata, está automáticamente obedeciendo a Dios. Por ahí se corre el rumor, y las personas que tienen un espíritu de rebelión no reconocido dicen, bueno, es que yo no obedezco a los hombres, yo obedezco a Dios. Tiempo. Dios delega su autoridad. Cuando Dios le delega la autoridad a alguien aquí en la tierra, obedecer a esa persona significa obedecer a Dios. ¿Sí lo escucharon? Obedecer a una autoridad delegada por Dios aquí en la tierra equivale a obedecer al mismo Dios. ¿Sí? Lo vamos a dejar establecido durante toda esta clase, que si no aprendes ninguna otra cosa, si no hay nada que se te pegue, si tú dices, pues es que yo tengo mente y tengo memoria de teflón y no se me pega nada, aprende esto. Obedecer a tu autoridad es lo mismo que obedecer a Dios. Por otro lado, desobedecer a la autoridad que tienes, a la autoridad que está por encima de ti, y a la autoridad delegada me estoy refiriendo, si tú eres hijo, me estoy refiriendo a tus padres. Si tú eres esposa, me estoy refiriendo a tu esposo, porque tu esposo, el varón, es la autoridad de la casa. Si tú eres esposo, tú te congregas en una iglesia, me estoy refiriendo a la autoridad que tienes por encima de ti, que es tu pastor. Si tú eres algún líder de la iglesia o si tú trabajas en algún ministerio, autoridad delegada es aquella persona que está encargada de ese ministerio. El ministerio de los servidores, el ministerio de la música, el ministerio de evangelismo. No importa el ministerio que sea, el que está encargado de ese ministerio es la autoridad delegada por Dios. Y cuando tú desobedeces a esa autoridad,
estás desobedeciendo a la autoridad que Dios le confirió a esa persona. No sé si me estoy dando a entender. Quiero que me pongas por ahí, que me pongan mis hermanos aquí. Desobedecer a mi líder es desobedecer a Dios. Por favor, pónganmelo en el chat. Desobedecer a mi líder inmediato, si le puedo añadir eso, desobedecer a mi líder es desobedecer a Dios. ¿De dónde saca eso, pastor? Romanos 13, ahí lo dice, que es así. Ahora, van a surgir tal vez algunas preguntas o algunas observaciones, tal vez. Lo estoy percibiendo ya ahorita, que alguien puede decir, pero bueno, ¿y qué tal si la persona que es mi líder se equivoca? O bueno, ¿y qué tal si lo que me está pidiendo mi líder inmediato no es correcto? Bueno, ¿y qué tal si mi líder está equivocado? Bueno, gracias por preguntar esa y muchas otras inquietudes más vamos a estar contestando el día de hoy a través de esta enseñanza, y tú le vas a dar gracias a Dios por haber tomado el tiempo, por haber hecho este tiempo para estar aquí en esta clase. Así que estamos listos. Así que les agradezco a mis líderes que están pues anotando y están poniendo ahí en el chat pues las indicaciones y lo que les estoy pidiendo que escriban. Muy bien, muy bien. Entonces, vámonos a lo siguiente. La semana pasada hablamos también acerca del encuentro con la autoridad. Todo líder, toda persona que conoce a Dios tiene que llegar a tener un encuentro con la autoridad, y explicamos que conocer a Dios no es lo mismo que tener un encuentro con su autoridad. Para más o para abundar más en esto, por favor vea Autoridad Espiritual, primera parte de hace 2 semanas atrás. Así que vimos también, y eso es muy importante, y lo vuelvo a mencionar hoy porque voy a estar hablando o basando un poquito de la enseñanza de hoy acerca de Satanás, porque en la Biblia nosotros vimos, ya lo dejamos aclarado la semana pasada, que Satanás cayó por rebelde, perdió su lugar por no haber entendido el lugar que él tenía. Miren, Isaías 14:12, y tal vez no lo voy a leer, pero usted lo puede estar leyendo ahí. Isaías 14:12 al 15 explica y dice que Satanás era, si lo puedo explicar así muy rápido, Satanás era, después de Dios era Satanás. Y la jerarquía, no tengo tiempo para explicarte, pero créeme, Satanás era después de Dios, era Satanás. Satanás, escúchame, nadie, absolutamente nadie, ningún ser creado ha estado tan cerca de Dios como lo estuvo Satanás. Para la oreja, porque lo que te voy a decir es importantísimo. La gente que está en más peligro de rebelarse, de caer, de dejar su posición, de ser desechado, de ser derribado, de ser echado por tierra, muchas veces son las personas, pueden ser personas que están en muy altos cargos y en posiciones muy importantes de liderazgo, y aún personas que están, escúchame lo que te voy a decir, muy cerca de Dios. No había nadie más cerca de Dios que Satanás. Sin embargo, el tener una buena vida espiritual, tener una relación con Dios, que tú seas una persona que amas a Dios, no te exenta del peligro de caer en la rebelión, de cometer el pecado que cometió Satanás. Por eso es que estas clases son tan importantes en el liderazgo. Por eso es que estas clases urge que toda iglesia debe de enseñar estas clases. Toda organización que quiera funcionar óptimamente necesita entender el concepto de autoridad delegada, si no, no van a funcionar.
¿Qué sucedió con Satanás? Satanás dijo, bueno, yo estoy cerca del trono y todo lo que nos separa del trono es un poquito de distancia. Y dijo, yo quiero ser como él, voy a subir, voy a estar junto a Dios y junto a Dios voy a levantar mi trono. O sea, yo voy a ser igual que él porque no quiero que él me esté dando órdenes. Mira, ¿sabes en dónde comienza la rebelión en el ser humano o en el ser, en este caso de Satanás? Comienza cuando nos incomodan las órdenes. Mira, la frase que delata a un rebelde o a alguien que está cayendo en rebelión es lo siguiente: oh, mi líder quiere controlarme. Oh, ahí nada más quieren decirnos qué hacer. Aguas. Satanás tuvo ese problema. Satanás comenzó a pensar, ¿por qué tengo que sujetarme? ¿Por qué tengo que obedecer? Y dice la Biblia que fue derribado y cayó por eso. Todo ministerio caerá, todo líder caerá, toda persona que quiera trabajar por Dios caerá al suelo, terminará siendo derribado y humillado si cae en esta trampa. Todo liderazgo, todo ministro, todo profeta, todo intercesor, todo diácono, todo músico, todo maestro, todo predicador, todo pastor debe de entender que tenemos autoridad por encima de nosotros. Sí, es la autoridad de Dios y respondemos a Dios directamente, pero entre nosotros y Dios, Él ha establecido personas a las cuales tenemos que rendirle cuentas. Y aguas cuando comienzas a sentir que te están controlando. Esa es la naturaleza, porque escúchame, a veces pensamos, los rebeldes, pues son los que casi no van a la iglesia. A lo mejor la rebelión viene a afectar a las personas que pues no, casi no van, no se envuelven. No, nada que ver. La rebelión, ¿sabes quién es? A quienes infecta, ¿sabes? La rebelión, o sea, esa onda de levantarse y dividir la iglesia y causar problemas y hablar y murmurar. ¿Sabes en dónde se levantan? Se levantan en las gentes, las personas. Satanás viene a hablarle y a usar y a enredar y a tentar precisamente a las personas que están más cerca del líder. Y como resultado de la rebelión son las divisiones, y si no divisiones, las dificultades, la falta de unidad, la falta de apoyo, la inconformidad en el pueblo, la diferencia, la falta de comprensión, de aceptación de la visión de la iglesia local. Todas esas cosas son el resultado de la rebelión. Cuando hay un líder que no entiende que debe de sujetarse, que las órdenes y que la visión son para seguirse, ese líder va a causar problemas. Por eso nosotros tenemos un grupo celular y estamos preparándonos para relanzar este ministerio de células, de grupos pequeños. Y es tan importante, antes de comenzar, es tan importante que toda persona que está envuelta en estos grupos celulares, grupos de hogar, que así como son de tanta bendición, pueden ser un acabose para una iglesia si los líderes y quienes están envueltos en esto no entienden que hay una autoridad delegada y que no importa que seas tan talentoso como Satanás, como Lucifer, como Luz Bella, no importa que Dios te use, no importa que la gente te busque, que la gente te quiera y que la gente hasta diga que tú eres mejor líder que el mismo pastor principal de la iglesia, no importa, tú entiendes. Tú sabes que hay una autoridad y que tú tendrás que darle cuentas a Dios y que la rebelión solamente trae destrucción. Quisiera que me lo pongan por favor ahí en el chat. Rebelión solo trae destrucción. Por favor, mis hermanos, pónganmelo ahí en el chat. Rebelión solo trae destrucción. La rebelión, cuando comienza a haber rebelión en alguien, va a destruir. Mire, es lo más cruel que puede haber.
la rebelión, porque cuando Satanás logra hacer que un líder caiga en rebelión, destruye en 3 niveles, en 3 áreas, y él triunfa en esas áreas. Lo primero que Satanás destruye es la obra de Dios. Porque el líder que comienza a murmurar, a sentirse inconforme con la visión de la iglesia, con lo que se está haciendo, comienza a hablar, porque ese es el curso de la rebelión, comienza a no obedecer o a hacer las cosas a su manera, a como él cree que es mejor, y comienza a dañar el fluir. Entonces se daña la iglesia. Murmurar, mis hermanos, hablar, comentar situaciones que a ti no te parecen, comentarlas con otros líderes o con algunos miembros nuevos de la iglesia u otras personas de la iglesia, no va a traer sino que solo desorden, desunidad. Entonces, el diablo, Satanás, quien cayó por rebelde, él intentará destruir la iglesia utilizando líderes que, sin darse cuenta, murmuran, desobedecen y llegan aún a llevarlos hasta que dividan la iglesia. Pueden comenzar a hablar, a juntar grupos, a hablar a solas, escondidas, comenzar a hablar de los problemas de la iglesia. Ese no es problema ni asunto de ustedes. El líder, si tiene alguna situación, si quiere hablar alguna cosa, tiene a su líder inmediato para hablar con ellos. Tienes a tu pastor para hablar con eso, de esas cosas. Entonces, en un nivel, destruye la rebelión, destruye la iglesia, ¿sí? En segundo lugar, la rebelión va a destruir a ese ministerio, al líder que se envuelve. Si tú estás envuelto, no sé, tal vez en la música, vas a ser destituido de la música, vas a perder tu posición como Satanás lo perdió. Satanás, cuando fue arrojado del cielo, en Isaías 14 nos lo dice, cuando Satanás fue arrojado del cielo, y lo vemos todavía después en otros pasajes de la Biblia, cuando Satanás fue destronado del cielo, dividió el cielo. Dice la Biblia que Satanás se trajo una tercera parte de los ángeles. Hubo división. Primero, división. Segundo, Satanás perdió su lugar. Tú vas a perder tu lugar. Tarde que temprano perderás tu lugar, perderás tu unción, perderás el privilegio, perderás la gracia que Dios te dio, porque recuerda, la gracia que tienes para ministrar, si Dios te usa, es Dios y es una autoridad y estás ministrando bajo la autoridad de Él. Y si tú tienes unción para ministrar, es porque hay una delegación de parte de Dios. La autoridad de Dios viene a través de ti, pero cuando tú cortas ese fluir de la autoridad, rebelándote, no obedeciendo o causando división en el ministerio, en la iglesia donde tú te encuentras, tarde que temprano, escúchame, tarde que temprano, perderás, escúchame, perderás tu lugar, como Satanás lo perdió. Número 3, lo tercero que destruye Satanás, la tercera área donde Satanás destruye, y es una de las cosas, creo que son muy crueles, porque mis ojos lo han visto. Satanás te va a destruir a ti físicamente y a tu familia, a tus hijos, vendrá destrucción. Y yo te lo puedo atestiguar a través de los años, lo he visto una y otra vez. Todas las familias de quienes se rebelaron, que estuvieron envueltos en alguna división de algún tipo, de alguna forma, sus familias terminan perdiéndose. Sus hijos comienzan a resultar con cosas muy raras. El diablo arrastra a su familia, arrastra a sus hogares. Y hermanos de mi alma, por eso todos me están escribiendo ahorita aquí en el chat, hermanos de mi alma, la rebelión solo trae destrucción. Córrale a la rebelión cuando escuche a alguien por ahí que anda murmurando, que anda diciendo, si usted está oyendo la voz del enemigo que te dice, mira, fíjate que esto, mira, fíjate que yo no creo, aguas. Córrale, haga de cuenta que vio a la Llorona, corra por su vida, por su ministerio y por sus hijos, por su familia.
Córrale a la rebelión, a la murmuración, porque la rebelión solo trae destrucción. Y Dios a ti te trajo, te llamó líder, ministro, profeta, cantante, músico, predicador. Dios te llamó para edificar el cuerpo, no para dividirlo. Córrele a la división. Córrele en el nombre de Jesús. Córrele a la división. Gracias, mis hermanos. Abel, thank you. A ver, por acá, quiero ver si tiene alguien algún comentario. Sí, dice mi esposa aquí, cuando la persona se pierde, comienza a descuidarse. A ver, déjame, voy a leer desde el comienzo. Dice mi esposa, lo triste es que cuando están en rebelión, comienzan a juntarse en sus hogares y comienzan a comer tacos al pastor. Bueno, no al pastor, pero tacos de pastor. Se habla en broma, pero es cierto, hermanos. Comienzan a comer tacos de pastor y pues no se dan cuenta, mis hermanos, que eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Nosotros, mire, yo tengo un servidor, tengo 45 años en una iglesia. Desde la edad de 5 años, yo he estado en una iglesia y he sido testigo de varias divisiones. Y lo único que las divisiones traen, mis amados, es destrucción. Todos pierden cuando hay una división, cuando hay murmuración, cuando hay inconformidad. Todos pierden. Todos. Nada bueno sale de una división. Nada bueno sale de una murmuración. Nada bueno sale de esas reuniones. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero cuando nos reunimos, hermanos, y nos reunimos para hablar, para criticar, para exponer nuestras inconformidades con otros, esas reuniones no traen la bendición de Jehová. Esas reuniones traen maldición, y maldición en todas las áreas que ya mencioné y que ya me están poniendo allí, mis hermanos. Muy atinado tu consejo, amor. Mercedes dice, amén, pastor, cuando alguien se revela, hasta nuestros hijos pagan el precio. Y eso es lo que a mí de verdad me roba el sueño. Eso es algo que a mí me da mucha tristeza, porque nuestros hijos a veces terminan pagando por los platos que los padres rompen. Entonces tengamos mucho, pero mucho cuidado. Quiero ver si hay alguien por aquí. Especialmente, mis hermanos, especialmente cuando hablamos de quienes están en un ministerio de intercesión. Un ministerio de intercesión, profecía, que están de liberación. Es muy importante. Si hay alguien que Satanás va a tentar para que caiga en rebelión, es a quien está en la intercesión, a quien está peleando directamente con Satanás. Voy a darle un dato que es gratis, es sin costo alguno para usted. Aquí le va el siguiente dato. La mayoría de las divisiones el día de hoy por hoy, la mayoría de las divisiones en las iglesias que creen en los dones del Espíritu, que son la profecía, que son la liberación, que creen en este mover de lo sobrenatural de Dios, que es para estos tiempos, que es bíblico. La mayoría de las divisiones están surgiendo de personas que están envueltas en la liberación o en estos ministerios. Y es muy interesante que aquellos que están haciéndole literalmente la guerra al diablo terminan siendo vencidos por el mismo diablo, y son vencidos de la forma que Satanás. Son destronados, derrotados y derribados. Quienes le hacen la guerra al diablo, si no tienen cuidado, son derribados con el mismo mal que derrobó o que derrocó al diablo. Aguas, mis hermanos, aguas con esto, aguas con esto. Muy bien, continuamos y les agradezco a todos mis hermanos sus comentarios.
Y aquí ya me están poniendo algunas cosas que vamos a ver. Amén. Amén. Si alguien de los que están en línea ahorita conectados no lo he mencionado, póngame un saludito ahorita otra vez para poderlo mencionar. Aquí está también Fabi. Dice, es cierto, son personas que están cerca de los pastores los que se juntan con personas que han estado en rebelión para hablar mal de los pastores. Aguas con eso, hermanos. Es muy serio. El día de hoy vamos a ver, si Dios nos ayuda, vamos a ver el día de hoy lo serio que es la rebelión, lo inmensamente serio que es las consecuencias que trae la rebelión y cómo a veces el diablo trata de excusar nuestra rebelión y no nos damos cuenta. Así que si estamos listos, mis hermanos, entonces la rebelión, dijimos la semana pasada, la rebelión nos hace adversarios de Dios. Satanás era la mano derecha de Dios, pero por su rebelión se convirtió en el adversario, en el enemigo. Tú te rebelas, vas a salir mal. Vas a salir mal de tu iglesia, vas a salir mal con Dios. Tú ofendes al pastor, ofendes el ministerio, traicionas la confianza que se te dio. Vas a convertirte en adversario de Dios. Y les voy a estar explicando en un momento más cómo es que una persona puede funcionar bajo la unción aún que esté en rebelión. Usted puede ver algún predicador, aún personas que están practicando liberación y que fluyen en los dones y lo siguen haciendo, siguen fluyendo, pero te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué si sigues conectado con esta enseñanza. Te voy a explicar por qué es que eso es posible. Y muchas personas ya están del lado de Satanás, ya se convirtieron en adversarios de Dios y ni cuenta se han dado. Increíble. Increíble, increíble. Muy bien. Primero de Samuel 15, del 22 al 23, o 22 y 23, dice lo siguiente. Esto es muy interesante para la oreja, porque aquí vamos a ver algo que a mí literalmente me abrió los ojos espirituales. Si es que. Muy bien, gracias Oscar Pérez por estar con nosotros. Te mandamos un saludo, te extrañamos, hermano, te extrañamos y aquí te estamos esperando. Así que ahí mandamos un saludo para toda tu familia allá en Guatepeque, que es muy probable que nos están viendo el día de hoy. Y bueno, pues aquí nos vamos a estar viendo con la ayuda de Dios. Amén. Bienvenidos todos quienes van integrándose apenas ahorita a la clase. Bienvenido. Estamos hablando de autoridad espiritual y de lo importante que es que todo líder en la iglesia entienda, comprenda, asimile, vea, viva y respete la autoridad delegada de parte de Dios, porque hay consecuencias funestas para quienes violan, para quienes desobedecen, para quienes se rebelan, para quienes aún son rebeldes pasivos. Voy a explicarles, hay rebelión activa y hay rebelión pasiva, y lo vamos a estar explicando. En 1 de Samuel 15, 22 y 23, encontramos uno de los versículos más reveladores de la Biblia cuando hablamos de la autoridad espiritual. Aquí usted está viendo cómo Samuel le dio instrucciones a Saúl y le dice: yo necesito que vayas y destruyas a todo, el rey, ganado, todo. Y le da las instrucciones. El profeta, quien era el sacerdote y fungía como sacerdote y era el líder espiritual del pueblo. Oye, escuche lo que dije, líder espiritual del pueblo. Dios no hablaba directamente con el rey. Dios hablaba por medio de sus siervos, y en este caso Samuel, que era el profeta sacerdote, le dijo, le ordenó: mata todo, acaba con todo. Y Saúl, como
Lamentablemente a algunas personas se les hace fácil desobedecer a los hombres o a los líderes que tienen, se les hace fácil desobedecerlos porque no entienden que Samuel, el líder, es autoridad delegada, que lo que Samuel estaba diciendo era como que Dios mismo se lo estaba diciendo. ¿Sí me sigue? Mire, cuando Samuel lo descubre, le dice, ¿qué es esto? ¿Por qué no destruiste a todo lo que Jehová te mandó? Ahora Jehová nunca le mandó nada directamente a Saúl. Jehová le mandó a Saúl a través de su siervo, a través de la autoridad delegada que era Samuel. ¿Me sigue? Bueno, entonces, él dijo, bueno, el pueblo, aguas, cuando el pueblo comienza a distorsionar, a tomar una dirección diferente de lo que el líder está llevando, o a dónde el líder está llevando, el líder de la iglesia, el líder del ministerio. Y dijo que el pueblo, y es lo que vi, y pensé y dije, wow, mira qué gordo el ganado, voy a guardar lo más gordo para sacrificárselo a Jehová, mira qué espiritual. Y luego dijo, y el rey pues me dio lástima, y le perdoné la vida. Y entonces Samuel le preguntó y le dijo, ¿se complace tanto el Señor en los sacrificios como en que obedezcas sus órdenes? Porque hay veces que personas dicen, bueno, pero yo voy a la iglesia, bueno, pero yo doy mis diezmos, bueno, pero yo trabajo, sí, todo eso está muy bueno. Pero si tú desobedeces al liderazgo, si tú murmuras, estás echando por tierra todo lo bueno que estás haciendo. ¿Sí? Cuando tú desobedeces las órdenes que se te dan por el líder, tu líder inmediato, ya sea el líder de grupo, el líder de tu ministerio o el pastor, si tú desobedeces las órdenes, las instrucciones, estás cayendo en rebelión. Y dice, Samuel le dijo, a Jehová sí le gustan los sacrificios y está muy bien que quieras ofrecer sacrificios, pero no a base de desobedecer a Dios. ¿Sí me está escuchando? Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y escúchame, y el prestar atención mejor que el cebo de los carneros. Prestar atención, que escuches, que tengas cuidado. ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cuáles son las órdenes? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Y aquí va una palabra para mis hermanos. Miren, la iglesia de hoy está conformada de hermanos que vienen de diferentes iglesias. Ahorita nosotros estamos experimentando pues un fenómeno. Algunas iglesias después de la pandemia cerraron y ya no volvieron a abrir sus puertas. Mucha gente quedó en el aire y están buscando iglesias y están llegando a nuestra iglesia y gloria a Dios por eso. Pero algo que tienes que entender, tú vienes de otra iglesia. La mayoría de los cristianos o de las personas que están llegando a las iglesias el día de hoy están llegando de una iglesia a veces de años. Y entonces al llegar a una iglesia traen ese chip, traen esa idea de cómo se hacía en su iglesia anterior. Y a veces dice, pero allá el pastor predicaba nada más 15 minutos. Sí, pero aquí predica 16. Bueno, es que allá en nuestra iglesia se tocaba esta clase de música. Sí, pero aquí tocamos música de otro estilo, ¿no? Y a veces no seguir la visión o estar inconforme con la visión es a veces la visión local, la visión de la iglesia, porque toda iglesia tiene una visión. Toda iglesia recibe la dirección que Dios le da al pastor de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Entonces, mucho cuidado con tú querer irte por otro lado que no sea la visión, a apoyar la visión de la iglesia. Si en la iglesia se está enseñando grupos celulares y en tu iglesia donde estabas no había grupos, abrázalos.
Si Dios te mandó para esta iglesia, Dios no se equivocó. Dios te mandó a esta iglesia porque Él sabía que Él tenía un lugar para ti, en una iglesia donde hay grupos, donde hay células. Si Dios te mandó para esta iglesia y la visión de esta iglesia es muy diferente a la visión de la iglesia donde tú estabas, ¿sabes qué? Necesitas alinearte a la visión de esta iglesia porque Dios no se equivoca. Todo miembro de la iglesia, tú estás como miembro de nuestra iglesia porque oraste a Dios, porque le pediste dirección a Dios. Ahora que ya estás en la iglesia, ahora que aún te hemos confiado con un ministerio, es imperativo que te alinees con la visión, que si tienes alguna discrepancia con la visión, necesitas pedirle al Señor Jesucristo que te mandó a esta iglesia, que te alinee el pensamiento. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no me va a estar enseñando a mí algo como pastor y a ti algo diferente como miembro que acabas de llegar de otra iglesia. Y lo interesante es esto, hermanos, que a veces las personas que llegan de otras iglesias llegan porque esas iglesias se cerraron, se vinieron abajo, y a veces y tal vez se cerraron y se vinieron abajo porque la visión no era la correcta, no lo sé, y llegan a esta iglesia y quieren que aquí se haga lo que se hacía allá, lo que realmente no funcionó, y por eso están, no sé si me explico. Entonces, sujetémonos al aviso. Entonces, presta atención, le dice Samuel. Prestar atención le agrada más a Dios que la grosura, que lo mejor de los carneros. Ten mucho cuidado con eso. Y luego le dice el versículo 23, le dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación. Bendito Dios. Ojo con la comparación o con la aclaración que está haciendo aquí el profeta. El líder está diciéndoles: mira, lo que acabas de hacer, desobedecer, no prestar atención, ir con tus planes personales, es rebelión. Y la rebelión, el pecado de la rebelión, es exactamente igual que el pecado de adivinación o la brujería. Yo no sé si alguien me está escuchando. Si hay un pecado, el pecado más terrible que puede haber es que alguien deje a Dios y adore al diablo y ministre bajo la unción diabólica. Entonces, déjeme tomar un poquito de agua en lo que veo aquí sus comentarios. Dice aquí mi esposa: si una persona así no puede participar en nada en la iglesia. No, una persona que no está de acuerdo con la visión de la iglesia no puede participar en la iglesia. También dice: pero lo triste es que el diablo ciega a las personas rebeldes, les vienen las consecuencias y ni cuenta se dan. Exactamente. Vamos a ver por acá en YouTube. Amén, 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 amén. Sí, estamos muy bien. Viene una frase que les voy a pedir que escriban, mis hermanos, en el chat. Gracias por obedecer a la autoridad, siguiendo las instrucciones. Dice Samuel: porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la obstinación es como el pecado de idolatría, y por desechar la orden del Señor, Él también te ha desechado. ¿Lo captaste? ¿Sí? Cuando alguien cae en el pecado de la rebelión, está cayendo en el pecado de la adivinación. La adivinación es ir a buscar el poder de Satanás. Satanás fue el primero que cayó por rebelde. Satanás fue destituido por rebelde. Satanás fue destituido por desobedecer. Y cuando alguien desobedece a su autoridad, sígueme. Cuando alguien desobedece a su autoridad, cae, escúchame bien, se somete a la autoridad
se sale de la autoridad de Dios y se somete a la autoridad de Satanás. Lo escuchó muy bien. ¿Qué pensarías tú de un líder, de un ministro que vaya a consultar a una bruja, o que vaya y le ponga un amarre o le haga un hechizo a otra persona? ¿Qué pensarías de él? Claro, que ya dejó a Dios, que una persona que se desvía de la autoridad de Dios y desobedece, se sale de la autoridad de Dios y se somete a la autoridad diabólica. Mira, por eso escúchame, y voy a tratar de explicarlo, no tengo tiempo para explicarlo a cabalidad, pero entendamos esto. Satanás, escúchame, Satanás, el Señor lo reprenda, Satanás tiene una unción, Satanás tiene un poder, de hecho tiene mucho poder. Ese poder, entendamos, mis amados, entendamos, el poder que Satanás tiene es un poder que viene de Dios. Dios le dio esa autoridad, ese poder, Satanás, esa autoridad aquí en la tierra. Él se lo dijo a Jesús, le dijo, porque a mí se me ha dado la autoridad. Satanás es llamado el Dios de este siglo, de la tierra. Él gobierna, tiene una autoridad, tiene un poder que viene de Dios. Sale. Entonces es por eso que Satanás, por medio de brujería y por medio de buscar esa sobrenaturalidad, esos milagros de Satanás, pueden hacer cosas increíbles, cosas y que asimilan o que similan lo que Dios hace. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque el poder que está en Satanás viene de Dios, pero está contaminado. Yo quiero que por favor me lo puedas comprender. El poder satánico es poder de Dios contaminado. Tú puedes obtener un milagro por parte de Satanás. Satanás te puede hacer millonario. Satanás te puede dar fama. Satanás aún te puede dar la sanidad de algo, puede ayudarte en alguna cosa, pero está utilizando el mismo poder de Dios, pero contaminado. ¿Sí me siguen? Entonces, por eso es que hay personas, especialmente personas que se manejan o que mueven o que fluyen en lo espiritual, en la profecía, en la intercesión o en las liberaciones. Por eso es que hay personas que, aunque están en rebelión, siguen fluyendo, entre comillas, el espíritu, o siguen fluyendo en la unción. Lo que no entienden, mis hermanos, que así como acaba de decir este versículo, cuando una persona no se sujeta, cuando una persona desobedece, cuando una persona habla, murmura de la autoridad, ya sea activa o pasivamente de su autoridad, se pasa, escúchame, pasa de ministrar bajo la unción de Dios a ministrar bajo la unción satánica. Y ahí tienes que hay personas que siguen llenando estadios o fungiendo y ministrando, pero es una unción corrupta, es una unción maligna, y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. No confundirnos con eso. Por eso hay predicadores que, aunque están en rebelión, siguen predicando, y entre comillas la gente se sigue emocionando. Por eso es que hay cantantes, hay músicos. Uy, cómo abunda la rebelión entre los músicos. Tal vez porque Satanás también es el creador de la música. No sé, creo que sí. Y siguen fungiendo, y siguen trabajando, y siguen tal vez tocando, erizando la piel de la gente que los escucha, pero ya lo están haciendo bajo otra unción. Es una unción diabólica. Y eso es lo que confunde a muchas personas. La unción de Dios, solamente fluye a través de alguien que revé o que obedece su autoridad. Quiero que me escriban, por favor, aquí en el chat. No quiero que se me duerman, mis hermanos. Escríbanme lo siguiente: la unción de Dios fluye por la obediencia a la autoridad. Unción fluye por sujeción.
Escríbanmelo así de cortito. Unción fluye por la sujeción. Importantísimo. Por favor, me lo van escribiendo, mis hermanos. No quiero que se me vayan a descuidar. Leo aquí algo que me están escribiendo, y son muchísimos los comentarios que estamos teniendo, para darles tiempo a mis hermanos de que escriban, ¿sí? Mis hermanos obedientes que están en sujeción, que entienden que es mejor el obedecer. Sí. Y dice aquí, muy bien, gracias. Sí, aquí dice Verónica, dice, bueno, sí, Satanás ataca principalmente a los que están en intercesión y a los que están en la música, porque son los que van al frente. Exactamente, perfectamente bien dicho. Y luego por acá, por Facebook, dice... Dice aquí Dianey Marie, dice, es muy cierto, tiene mucho sentido que cuando una persona desobedece a su autoridad espiritual se somete al diablo, porque el diablo mismo fue el primer ejemplo de rebeldía contra la autoridad de Dios, y cuando le faltamos el respeto a nuestros pastores, pues vienen las mismas consecuencias. Somos iguales que Satanás, caemos en el mismo pecado, mis hermanos, y corremos mucho peligro cuando no obedecemos. Tengo mucho más que hablar, hermanos, nuestro tiempo se está terminando. Gracias, mis hermanos, por estar comentando, y discúlpeme si no alcanzo a leer todos los comentarios. Quiero avanzar algo más. Había muchas cosas más que quería mencionar el día de hoy. El orden en la iglesia, solamente para aclararlo muy rápido, el orden en la iglesia, Dios estableció a los pastores como la autoridad delegada suprema de la iglesia local, hablando localmente, porque la iglesia es universal y tenemos iglesia en todo el mundo, y nosotros somos parte de una organización, y yo soy solamente pastor de una de las varias iglesias de nuestra organización, y yo tengo que rendirle cuentas al apóstol Natanael León, y yo seguido me junto con él y tengo que rendirle cuentas. Yo no me gobierno solo, tengo que rendirle cuentas a alguien. Él tiene también autoridad, y así nos vamos. Pero dice aquí, Hebreos 13:17, escuche lo que dice acerca de los pastores, porque la gente cómo tiene problema para sujetarse aún a los pastores. Dice Hebreos 13:17, dice, obedezcan a sus pastores y sométanseles, pues ellos velan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Sí lo leyó. Mira, voy a leer el siguiente versículo, porque alguien me estará preguntando ahorita, ¿cómo es que puedo obedecer a un pastor si el pastor está mal? Bueno, entonces, porque no obedecer la visión del pastor o el pastor del ministerio donde estás, no obedecer la dirección, las órdenes, las instrucciones de tu líder, que es el pastor del ministerio donde estés, pues es rebelión, ¿sí? Y les explicaba, hay rebelión pasiva, hay rebelión activa y rebelión pasiva. La rebelión activa o abierta es cuando el líder te dice, hermano, necesito que, no sé, por decir algo, necesito que me ayudes a recoger estas sillas. Y cuando el líder le dice, no lo voy a hacer porque usted no es nadie para mandarme. Eso es rebelión abierta, rebelión activa. Se ve.
Rebelión pasiva es, usando en el mismo caso, es cuando la persona dice, necesito que usted me ayude a recoger las sillas. Y cuando la persona dice, claro que sí, cómo no, mucho gusto. Y cuando está recogiendo las sillas, está pensando, ¿por qué me tienen que mandar a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Quién se cree él? Y comienza y se va a su casa y comienza a hacer comentarios negativos. Eso, mis hermanos, es rebelión pasiva y sucede demasiado en nuestras iglesias, y eso viene a engendrar. Y a veces dice la persona, bueno, pero yo hice lo que me dijeron, bueno, pero yo me sujeto. Sí, pero te sujetas por fuera, pero por dentro estás en rebelión, y eso, mi hermano, también trae consecuencias, porque traerá consecuencias a la iglesia y al fluir y a tu forma de ministrar. Y se nota también. Se nota. Mercedes dice, unción fluye por la sujeción. Déjenme ver acá, estamos teniendo un fluir de comentarios. Dice aquí, Alci, dice, la unción de Dios fluye por la sujeción. Amén, 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 amén. Dice aquí, los músicos se van de la iglesia, o van de iglesia en iglesia como gallinas sin cabeza, y al final terminan perdiéndose. Eso es muy triste. Una vez más, la rebelión va a terminar. Mira, músicos, tremendos músicos que he visto yo, que por no quererse sujetar a la autoridad espiritual terminan en la calle, terminan sin ningún ministerio, terminan tirados, terminan rodando, pierden sus ministerios precisamente por eso. Quiero terminar en esto. Miren, cuando estamos hablando de cómo sé si voy a obedecer a un pastor, mira, Hebreos 13:7 dice, a ver, déjame ver, creo que es 13:7, la otra era 13:17 y esta creo que es 13:7. Dice, honren a sus pastores que les hablan la palabra de Dios. Consideren, aquí está la clave, consideren cuál sea el resultado de su estilo de vida y sigan su enseñanza. Aquí está la pregunta o la respuesta a quien estaba preguntándome. ¿Cómo sé yo o por qué me debo de sujetar a un pastor si el pastor está mal? Gracias por aclararlo. Escúchame, antes de tú congregarte en la iglesia donde tú te congregas, antes de congregarte, tú necesitas orarle a Dios y tú necesitas que Dios te enseñe. Y cuando Dios te enseñe, Él te va a revelar. Y una vez que tú tomas la decisión que Dios te ha enseñado, tú te vas a someter a ese pastor. Y cuando tú tomas la decisión de someterte a un pastorado, de congregarte a una iglesia y someterse a su liderazgo, es porque tú ya observaste. Todos los pastores tenemos un testimonio, todos los pastores. Tú debes de analizar cómo está la familia del pastor. Lleva 4 divorcios y medio, ha tenido problemas legales. ¿Cómo viven sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo están sus enseñanzas? ¿Predica de la Biblia? ¿Cómo está la situación? Entonces tú ves todas esas cosas y basado en eso, cuando tú en oración analizas eso antes de congregarte en algún lugar, entonces tú ya vas consabido. Este hombre obviamente no es perfecto, porque no hay perfecto nadie, pero es un hombre que ama a Dios y que tiene buen testimonio, entonces me someto a su autoridad. Y una vez que tomas la decisión, vale más que te sometas, vale más que obedezcas, aunque no te parezcan algunas cosas. Si Dios te mandó a ese lugar, es porque Dios sabía que necesitabas esa clase de liderazgo, ¿no? ¿Y qué si el pastor de la iglesia cae en adulterio? ¡Córrele! ¿Y qué si el pastor de la iglesia cae preso por andar vendiendo drogas? ¡Córrele! Porque ya no hay testimonio, no tienes por qué estar dentro de esa iglesia. Si el pastor está cometiendo un pecado que es comprobado, no tienes por qué seguirte congregando allí. Tienes que buscar otro lugar en donde congregarte, y cuando entiende que cuando llegues a ese lugar, con este nuevo pastor, no le quieras cobrar a ese pastor los pecados del anterior, porque a veces sucede así, y llegas a la iglesia
y estás con desconfianza y estás siempre queriéndole cobrar las cuentas de tu antiguo pastor. Y eso no se vale, porque nadie resultará bendecido con esta clase de actitud. ¿Estamos de acuerdo? Quiero solamente pedirles que me escriban algo ya para terminar. Isabel dice, eso no es solo rebelión, sino también falta de respeto al orden de Dios. Sí, y precisamente, hermanos, la falta de respeto al orden de Dios es rebelión. El no respetar la autoridad es rebelión. El desobedecer, el hacer las cosas como tú quieres, que tu líder te dice a esta hora y llegas a otra, que el líder te dice no hagas esto y lo haces, que el líder te dice las reglas son estas y tú vas en contra de las reglas. Eso es rebelión. La rebelión tiene todo que ver con la falta de obediencia. Entonces les voy a pedir, mire, que ya para despedirnos y para terminar, se fue muy rápido la hora. Dice mi esposa aquí hablando de precisamente de los que se van de la iglesia huyéndole a la sujeción, porque la frase del día de hoy para terminar es la siguiente. Es la siguiente: no me quieren controlar, me quieren pastorear. Por favor, escríbanme con esa frase, vamos a terminar, porque termino explicándola. No me quieren controlar, porque esa es la frase favorita y la que distingue y delata al rebelde. Me quieren controlar. Quieren controlar mi forma de esto, quieren controlar la forma de aquí, quieren controlar la forma de allá. No, señor, no, señora. No te quieren controlar, te quieren pastorear. El pastor su vida da por las ovejas. El pastor, ya lo leímos en el versículo 17 de Hebreos 13, dará cuentas de tu alma. Si algo te dice el pastor al cual Dios te enseñó que debieras de someterte, si algo te dice es porque te está pastoreando. El pastor, la principal labor y responsabilidad de un pastor es, número uno, alimentarte, y número dos, protegerte, cuidarte de que te descarríes, de que falles, cuidar a las demás ovejas, de que no haya enfermedad, infecciones que vengan a destruir el rebaño, la iglesia. Entonces escríbeme por favor allí: no me quieren controlar, me quieren pastorear. No me quieren controlar, me quieren cuidar. Escríbelo también. No es que te quieran controlar, mi hermano. Y yo le voy a pedir, si tú has pensado, si eso te ha pasado por la mente, es más, si tú has escuchado a alguien que diga eso, es que ahí nos quieren controlar, córrele. Esa persona ya está yendo por el mal camino. Esa persona ya no ha entendido lo que es la autoridad espiritual. Sin autoridad, esa clase de personas que sienten que la sujeción a la autoridad es control, manipulación, personas que piensan así, escúchame, nunca van a ser promovidas, nunca van a crecer. Porque la base, el principio de la promoción y del crecimiento en cualquier ministerio es la humillación. Sométete, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate. Que se te hace injusto lo que me mandaron a hacer, humíllate. Que no me gustó la forma como me lo dijo, bueno, ¿y cómo lo querías? ¿Con flores o cómo lo querías? A veces las formas y a veces las situaciones, y lo vamos a ver la semana que viene, a veces la autoridad se equivoca, a veces la autoridad comete errores, a veces la forma de ejercer la autoridad de la autoridad no es la mejor, pero no estamos aquí para renegar o para excusarnos por los defectos de la autoridad, sino para obedecerlos, porque al final de cuentas nosotros le damos cuentas a Dios. Así que vamos a estar viendo eso la semana que viene, cómo es que a veces la autoridad falla y a veces
no a veces, sino que la autoridad siempre será imperfecta. Si tú estás buscando perfección en la autoridad, la Biblia dice que no hay perfecto, no hay justo ni aún uno. No existe eso. Si tú estás esperando sujetarte, obedecer a un líder hasta que le veas alas y aureola y lo veas flotar y caminar en el agua, pues ahora sí, como dijeron allá en el Terry, ahí te van a hallar, porque no es así. No es así. La autoridad es falible, la autoridad comete errores a veces también, a veces el carácter, a veces diferentes situaciones, pero eso no quita de que tú obedezcas la autoridad. Al final de cuentas, quien te va a recompensar es Dios. Así que, mis hermanos, quiero que ya, ahora sí, lo prometo, lo último, como se los pido siempre después de cada clase, les voy a pedir que por favor me escriban ahorita en un resumen, escuchen las instrucciones, en un resumen, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué te impactó el día de hoy? ¿Qué es lo que te llevas en tu mente ahorita? ¿Qué fue lo que de alguna forma te iluminó el día de hoy? Y quiero que me lo pongas resumidamente. Por favor, pónmelo por ahí en el chat. Dejo abierta esta transmisión unos 3 minutos más. Así que córrele, apúrate y vamos a escribirlo. I would like you to write what is it that you got from this teaching. If you learned something new, if the Lord spoke to you in an area, please write it in the chat. I'm going to leave it open for 3 more minutes. And please... write something. Así que me ponen ahí en el chat, por favor. 3 minutos, queda abierto el chat después de despedirnos. Y pónganme qué es lo que aprendiste el día de hoy. Me interesa saber si hoy aprendiste algo, porque lo que hoy les expliqué es demasiado importante como para que te haya pasado por encima. Lo que hoy aprendiste literalmente, realmente y netamente afectará para bien. Si lo ejerces, si lo practicas, tu ministerio, tu liderazgo, tu membresía, tu prosperidad y aún la salud física tuya y de tu familia y de tu iglesia. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Líder, gracias por liderar, gracias por estar trabajando en la obra de Dios. Y voy a orar, y ya están escribiendo mis hermanos, están escribiendo un resumen. En resumen, ¿qué aprendiste hoy? Un resumen, algo pequeño, puede ser largo, no importa, no hay límite, no nos cobran por escribir, si no hay límite de palabras, escribe, y nos vamos a ver en la próxima. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada líder que estuvo escuchando el día de hoy. Padre, venimos en contra de todo espíritu de rebelión que se levanta para destruir al líder, los ministerios, dividir la iglesia y aún destruir las familias de los líderes que caen en el pecado satánico de la rebelión. Padre, en el nombre de Jesús, te estoy suplicando que seas tú el que nos ayudes. Perdónanos, Señor, si hemos cometido este error en el pasado. Padre, erradica de nuestro corazón toda rebelión, todo indicio de rebelión. Por naturaleza somos rebeldes, Padre, pero en el nombre de Jesús, nos humillamos bajo tu poderosa mano para que tú nos exaltes cuando sea tiempo. Padre, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias. Estamos viéndonos la próxima semana. Continuamos, tal vez ya va a ser la última parte de autoridad espiritual. Y mientras tanto, estoy esperando sus resúmenes de todos. Y gracias. Dios te bendiga. Dios tiene cosas grandes para ti. Siervo, eres siervo de Dios. Y cuando obedeces a los siervos de Dios, estás obedeciendo a Dios. Y Dios te va a recompensar por eso. Nos vemos. Hasta la próxima. Te dejo con esta hermosa alabanza. Y en el nombre de Jesús, ejecutada por los músicos de nuestra iglesia, los cuales también me interesa que entiendan lo importante de la autoridad espiritual. Dios te bendiga. Señor tiene cosas grandes para ti. Hasta pronto. Y te agradecemos de verdad. Muchas gracias. Gracias por tu sintonía. Espero sus comentarios, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén.